este pasaje es el poder de la conversión. El poder de la conversión. Ya hemos visto el poder de la humillación, el poder de la oración, y este es el tercer mensaje, cuarto en realidad, porque vimos una introducción con el contexto del pasaje, que es el poder de la conversión. Y hermanos, a mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, que en esta misma semana, en estos mismos días, 2 semanas anteriores, Dios ha estado pues hablándonos a nosotros a través de los noticieros, ¿verdad? Y quiero compartirle 3 noticias que tienen mucho que ver con 2 de Crónicas 7:13. 7:13. 2 de Crónicas 7:13, ¿lo quieren decir conmigo? Todos juntos, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta suba la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hasta ahí. Ahí habla de 3 cosas que también ya prediqué la primera vez, el primer mensaje de este pasaje, que tiene que ver con pestilencias, que son enfermedades contagiosas, con la langosta y con sequías. La primera noticia, ahí en el periódico Universal, el 24 de enero del 2020, y todos ustedes están conscientes de esto: China aísla más ciudades por brote de coronavirus, confina a 20 millones de personas cerca de Wuhan para frenar los contagios. Para hacer frente a la emergencia que ha contaminado 830 personas desde, ¿verdad?, el inicio, y cerraron una urbe de 11 millones de habitantes, pero eso fue el 24 de enero. El día de ayer ya habían cerrado 12 ciudades de China, 12 ciudades con más de 40 millones de personas, y ya había más de 1000 infectados por el coronavirus. Así que en realidad está habiendo un problema bastante serio, y es lo que la Biblia llama en 2 de Crónicas 7:13 pestilencias, enfermedades que se contagian. La segunda noticia, y es algo que está sucediendo en nuestros días en diferentes países: el 18 de enero del 2020 apareció la siguiente noticia: llegó una nube enorme que tapó el sol, y vean lo que decía esta noticia: es la plaga de langostas que azota 3 países de África. ¿Cuándo fue eso, hermanos? ¿En la antigüedad? 18 de enero del 2020. En la Reserva Nacional de Shaba, en el centro de Kenia, además de jirafas, masái, las cebras, los impalas y los leopardos, ahora hay una nueva especie que se ha apropiado de ese parque: las langostas. Las langostas, 150 millones de langostas que pueden recorrer hasta 150 kilómetros al día, y en unas cuantas horas pueden llegar a la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Alguien dijo que es la peor, escuchen, es la peor situación que tenemos registrada en los últimos 25 años en Somalia, Etiopía, y la peor situación en 70 años en Kenia. 18 de enero del 2020. La tercera noticia: desde octubre del 2019, en el sureste de Australia, un país muy avanzado, los incendios forestales han afectado todo el país. Los incendios forestales. Y en la noticia salió lo siguiente: ha habido 400 casas destruidas. La cifra oficial de muertos es de 17 personas. Ciudades como Canberra, en Australia, la capital, se han convertido en ciudades muy contaminadas por los incendios que han devastado buena parte de Australia. Pero noten lo que dice la noticia, escuchen: las condiciones de sequía tan severas. ¿Están ahí? Las condiciones de sequía tan severas registradas en los últimos meses en el país, debido principalmente al invierno caluroso. ¿Y a qué cosa? ¿A qué cosa, hermanos? Las escasas lluvias. Si yo cerrare los cielos para que no haya... Interesante, ¿verdad?
Y son noticias que han estado en esta semana y la semana anterior. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, Australia. O si mandare a la langosta que consuma la tierra, África, Somalia, Kenia. O si mandare pestilencia a mi pueblo, China. Y hermanos, puede ser una emergencia a nivel mundial. Eso, si no te has dado cuenta, ¿verdad? Cuando pasa eso, hermanos, ¿qué tienen que hacer los cristianos? ¿Qué tendríamos que estar haciendo los cristianos? ¿Qué es lo que dice el versículo 14? ¿Lo quieren decir con todo su corazón conmigo, por favor? Y los que no lo saben lo deben aprender ya. Dice así la palabra de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Estamos en 2 de Crónicas 7, 13 y 14, ¿verdad? Y es lo que dice la Biblia en ese pasaje, que habla de tres cosas importantes. Si se humillare mi pueblo, humillación de los seres humanos. Hermanos, si no estamos hablando, escuchen bien esto, porque no estamos hablando de puros países tercermundistas, pobres y sin nada de tecnología. Estamos hablando que algunas de estas cosas están pasando en los países más industrializados y fuertes del mundo, ¿no es cierto? China, Australia. Estamos hablando de que en realidad el ser humano que se cree superhombre, Superman, y que puede darle la espalda a Dios y que Dios le importa un cacahuate enterrado, está siendo tratado por la mano del Todopoderoso, ¿no es cierto? Si yo enviare pestilencia, si yo enviare la langosta que consuma la tierra, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Así que, hermanos, desde un principio todos nosotros debemos entender que como seres humanos somos esos, seres humanos delante de un Dios omnipotente, ¿no es cierto? Que en un instante puede terminar así, en un instante. Y si no, pregúntale a los chinos ahorita. Más de 40 millones de chinos en 12 ciudades están pasando situación difícil porque hay una epidemia que puede extenderse de una manera muy trágica. Oremos por ellos, ¿no es cierto? Oremos por ellos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo cristiano? Es interesante, hermanos, porque el gobierno chino, si no has visto las noticias, el líder chino ha cerrado su corazón y ha cerrado el gobierno al cristianismo y ha estado clausurando iglesias y ha estado encarcelando cristianos y ha hecho declaraciones muy ateas y muy orgullosas y soberbias hace unos meses. Es interesante, ¿no? ¿No creen ustedes? Es interesante lo que está pasando. Pero oremos porque ahí en China hay muchos hermanos nuestros que en la clandestinidad están predicando el evangelio. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Tres cosas: humillación, oración y conversión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, por favor, por vida suya. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando con nuestros propios oídos, que está sucediendo. Dios puede tratar con esta humanidad, Dios puede tratar con esta ciudad. ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Las dos primeras actitudes ya fueron estudiadas. Terminemos con la tercera: conversión. Y se convirtieren de sus malos caminos. Quiero hablarte solamente de algunas cosas al respecto. Número uno, porque muchas personas y hasta cristianos
no tienen una conversión en su vida. ¿Por qué? Porque muchas personas y hasta cristianos no tienen una conversión en su vida. Los seres humanos, viendo lo que está pasando, deberíamos estar de rodillas orando a Dios para que todo se tranquilice, ¿no es cierto? Para que Dios permita que todo pueda estar bien por nuestros hermanos en Cristo ahí en China, por los que no son nuestros hermanos en Cristo, pero son personas, millones de personas que están allí. Orar porque Dios tenga misericordia de ese país, pero no solo de ese país, porque hay chinos por todos lados, ¿no es cierto? Y ya ha llegado el problema del coronavirus a Japón, a Singapur, a Vietnam, a varios lugares. A varios lugares. Si se humillare mi pueblo, humillación, oración y conversión. Deberíamos estar así, humillados, en oración, convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Yo no sé si tú has visto a las personas alarmadas y diciendo, quiero dejar mis malos caminos porque Dios está tratando con esta humanidad. ¿Has visto? ¿Has visto que personas se preocupen porque en realidad está pasando todo esto en el mundo y que digan, yo creo que nos estamos olvidando de Dios? Yo creo que en realidad la humanidad está equivocándose con ese camino ateo, agnóstico, materialista y hedonista que ha tomado. Yo creo que nos estamos equivocando. ¿Has visto personas decir eso? Deberíamos estar de rodillas, ¿no es cierto? Pero los cristianos, hermanos, lo entendemos, lo vemos, lo estamos estudiando. Y tú y yo sí deberíamos estar de rodillas, humillados, orando. Y número 3, ¿qué es? Convirtiéndonos de nuestros malos. Pero yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Mira, cuando hay problemas, normalmente las personas se humillan. Cuando los problemas llegan a las personas, normalmente se humillan y normalmente oran. Mira, me contaron el testimonio de una persona en algún lugar de México, un empresario, restaurantero, muy rico, que un día llegó a la iglesia, a una de nuestras iglesias, y aceptó a Cristo. Y tomó la decisión de aceptar al Señor y invitó a los pastores a comer a su casa y platicaron y todo. Y se humilló delante de Dios, oró al Señor para que Dios le salvara, le ayudara. ¿Sabes por qué? Un restaurantero muy rico lo habían secuestrado. Lo habían secuestrado unos días anteriores y gracias a Dios vivió para contarlo. Lo liberaron, no sé si pagó rescate o lo que haya sido, pero lo liberaron. Fue a la iglesia y se humilló delante de Dios y oró a Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Sí me explico lo que digo? Hay personas que cuando les llega el agua al cuello, hasta son fervientes oradores, ¿verdad? Se humillan y oran. Y bueno, gracias a Dios, porque a través de esa prueba tomó la decisión de aceptar a Cristo y todo, y empezó a caminar con el Señor. Pero obviamente en el restaurante vendía mucho vino y había muchos intereses. No ha crecido mucho. ¿Y sabes qué me llevó a pensar esto? Humillarnos es fácil cuando nos llega el agua al cuello. Hasta orar es fácil, pero ¿sabes dónde está el punto de inicio? Convertirnos de nuestros malos caminos. Hay gente que viene a la iglesia y hasta pone cara así de cristiano, ¿no? Eso es fácil, ¿no? ¿Cierto o no? Todos tienen cara de cristianos ahorita. Yo no veo a ningún sicario aquí, ¿no? Todo es así, ¿verdad? O sea, eso es hasta cierto punto fácil. Pero ¿qué es lo difícil? Convertirnos de nuestros malos caminos. El problema es tu vida y mi vida entre semana. Ese es el problema. ¿Me explico? El problema es cómo está tu matrimonio. El problema es como cuando tú vas manejando el periférico y uno de esos locos se te mete así, te hace frenar. ¿Cómo te expresas, verdad? Si sacas el bad y le haces, a ver, vente, ¿verdad? Y hasta se te olvida el español y empiezas a hablar en lenguas, ¿no? En lenguas extrañas. Ese es el problema. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo te llevas con tu esposa? Las esposas que se ven tan lindas los domingos, ¿no? Mira, las esposas se ven lindísimas los domingos, ¿cierto, no, hermanos? Digan que sí, por favor, apóyenme en eso. Se ven lindas, o sea, son hermosas pero entre semana
Es que ya los hermanos se imaginaron entre semanas. Cuando me grita y me manda y me da sartenazos. Bueno, no pienses en eso, estamos hablando los domingos. Se ven lindas, ¿no es cierto? Bueno, yo digo, se ven lindas. El problema es en la casa, hermanos. El problema es que no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. El problema es que seguimos hablando como no deberíamos hablar. Seguimos enojándonos todo el tiempo y no deberíamos estarnos enojando. Seguimos de rencorosos, de amargados, de chismosos y cosas que debíamos ya haber dejado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Dios trata con su pueblo? ¿Por qué? Porque a veces no nos convertimos de nuestros malos caminos. Escucha otras traducciones de este mismo versículo. Están ahí en la pantalla. Lean conmigo otras traducciones. Dice así la palabra de Dios. Dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su... Pero nota donde dice la parte: ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Ese es el punto, hermano. Mira, venir a la iglesia es fácil. Lo vuelvo a repetir, porque a algunos se les hace: ay, Señor, pararme a las 10 de la madrugada. Ay, no. Qué terrible dejar mi cama a las 9 de la madrugada. Ir a la iglesia. Casi piensan que están haciendo un sacrificio como el mártir de las catacumbas, ¿no? Venir a la iglesia es fácil. Y si no vienes es... Bueno, después platico de eso, pero venir a la iglesia es fácil. ¿Qué es lo difícil en realidad? ¿Qué es lo difícil? Convertirnos de nuestros malos caminos. Apartarnos de nuestra conducta equivocada. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Si tú ni siquiera vienes a la iglesia, pues ya después te platico, ¿no? Pero lo difícil es convertirnos de nuestros malos caminos, cambiar nuestras actitudes. Otra traducción dice: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, ve lo que dice esta otra traducción, la traducción del lenguaje actual, dice: y si al mismo tiempo, ¿qué? Abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de... Si al mismo tiempo abandona su mala conducta. O sea, es estar orando, estar humillados ante Dios, y es estar abandonando al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí, hermanos? Porque si no, las lágrimas que derramamos ahí hincados son lágrimas de cocodrilo, ¿no es cierto? Los cocodrilos están llorando cuando están devorando a su víctima y sienten feo a devorarse a esa pobre víctima, pero se la siguen devorando, ¿no? Y hay algunos que sienten feo y todo, pero siguen en los mismos caminos, se siguen igual, no hay ningún cambio. Todos los seres humanos deberíamos desear apartarnos de nuestras conductas perversas. La verdad es que todas las personas, de forma natural y obvia, deberíamos anhelar dejar nuestra mala conducta que tantos problemas nos ha causado. Un alcohólico, ¿qué debería dejar, hermanos? ¿Qué debería dejar? No es mucha ciencia, ¿verdad? Un alcohólico, ¿qué debe dejar? ¡Wow! Dices, qué difícil es para un ser humano comprender eso, ¿no? ¿Es muy difícil? No. Un drogadicto, ¿qué debe dejar? Pues la droga, marihuana, cocaína, heroína, todo eso, ¿no? ¿Cierto o no? Pero ahora es que ya legalizaron la marihuana para usos lúdicos. Hasta se oye bien, ¿no? Lúdicos y personales. Entonces, o sea, ya te puedes drogar con marihuana sin ningún problema, ¿no? ¿Qué tiene que abandonar la persona que está haciendo algo equivocado? ¿Qué tiene que abandonar? Su pecado, su pecado. ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Es un problema, hermano. Mira, yo creo que los seres humanos que somos inteligentes y tenemos raciocinio, si digo algo me está haciendo daño, lo dejo, ¿no? ¿Cierto o no? Por mucho que me guste la carne de puerco en chile verde, si el puerco me hace daño, pues lo dejo, ¿no? Las carnitas, híjole, eso sí me duele, pero si las carnitas, ¿verdad? Ahí, surtidita, ¿no?
con su salsita, ya hasta se lo está haciendo con pero si te hace daño, ¿qué tienes que hacer? ¡Pues ya! ¿No? Deja de comer tanto, ¿no? Y me está sangrando la boca. Pero en realidad, si algo te está haciendo daño, ¿qué debes hacer? Dejarlo. Punto final. Punto final. Si hay amistades que te están haciendo daño y te están arrastrando a hacer tonterías, déjalas. Si hay hábitos que te hacen daño, deja esos hábitos. Si el Facebook te está haciendo daño, ya déjalo. Deja el celular, déjalo a un lado, deja esa esclavitud. La verdad es que todas las personas, de forma natural y obvia, ¿qué deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar anhelando dejar nuestra mala conducta que tantos problemas ha causado. Pero mira, te doy otro ejemplo para decirte que los seres humanos hacemos exactamente lo contrario. ¿Te acuerdas de el niño del colegio de Torreón que mató a su maestra en la escuela? Y dio al maestro de educación física y 6 compañeros más. Esto es reciente también, ¿se acuerdan? Algunos no saben ni de qué estoy hablando. El 17 de enero del 2020, el periódico El Zócalo de Saltillo publicó lo siguiente. Escucha con tu corazón. La Fiscalía General de Coahuila encontró el teléfono celular del abuelo del niño. El abuelo del niño se llama José Ángel N. Ahora ya todos se apellidan N, ¿no? El abuelo del niño, que se llama José Ángel N, de 58, hermanos, más o menos es de mi modelo, ¿no? Bueno, yo soy más chavo, ¿no? Pero más o menos, ahí nos vamos dando. Pero imagínate, un hombre, un caballero de 58 años, que hace estas tonterías. Escucha, su abuelo ya sabía, escuchen, hermanos, ya, porque nos habla del tejido social que estamos teniendo en nuestro país. Ya sabía de los planes de su nieto, e incluso él le habría facilitado las armas. El periódico publicó la transcripción del WhatsApp de este hombre con una de sus hijas, y una de sus hijas le decía: ¿por qué le diste, papá, el arma? ¿Ves lo que pasa? Le dijo su hija: cuando yo lo vi no me sorprendí, sabía que había sido tú. ¿Sabes qué dijo el abuelo? Lo que dice ahí. El abuelo presuntamente se justificó afirmando que el menor quería hacerlo. ¿Ve la tontería que dice? No podía detenerlo. Fue su... Eso es de seres humanos, hermanos. Inteligentes, capaces, que usan el cerebro, que tienen cierto raciocinio, que actúan como humanos. O sea, tu nieto de 11 años te está diciendo que se quiere matar, pero que antes de matarse quiere despacharse algunos, ¿no? Y tú dices: ¿lo quiere hacer? Mi niño lo quiere hacer. Yo no le voy a decir nada, él lo quiere hacer, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No es la mentalidad de los papás hoy? Mi niño quiere probar la droga, que la pruebe. Es más, yo hasta se la voy a comprar, mejor que la pruebe en la casa. Aquí que pruebe la cocaína, porque en la calle hay muchos peligros, ¿no? Así dicen algunos. Él lo quería hacer. El abuelo lo sabía, y no solamente no le dijo que no, ni le impidió, ni habló con él, ni lo llevó al psiquiatra, ni lo llevó a ningún lado, sino él le dio las armas y le dijo: ándale, mijo, ándale, haga lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Quieres ser gay? Hazlo. ¿Quieres ser lesbiana? Hazlo. ¿Quieres tener relaciones sexuales con todos los que se te paran enfrente? Hazlo, no hay problema. ¿Quieres drogarte? Hazlo. ¿Me explico? Estamos en problemas porque en lugar de abandonar nuestras malas conductas, nosotros estamos diciendo: ¿lo quieres hacer? ¿Qué? ¿Lo sientes? ¿Sientes que es lo correcto? Hazlo. Hijito, hazlo, no hay problema. Tú da rienda suelta. Estamos llegando a absurdos así. No podía detenerlo, fue su... ¿Sí me explico, hermanos? Estamos en un problema grave y no nos convertimos de nuestro pecado porque ya lo vemos como algo normal. Y obviamente no reprendemos a nuestros hijos. Muchos de los que estamos aquí ya ni siquiera queremos disciplinar fuerte a nuestros hijos porque los dejamos hacer lo que quieran, porque creemos que es lo correcto.
Cuando la Biblia dice que deben convertirse de sus malos caminos. ¿No es cierto? ¿Cierto o no, hermanos? Sí. Pero los dejamos hacer lo que quieran. Porque es que la sociedad nos dice eso. No se vayan a sentir acomplejados, ¿no? ¿Por qué muchas personas, hasta cristianos, no tienen una conversión en su vida? ¿Por qué? Es lo que me interesa para mí en esta mañana. ¿Por qué muchas personas y hasta cristianos no tienen una conversión en su vida? ¿Por qué? Número uno, porque no entienden qué significa una verdadera conversión. No lo entienden. Y miren, hermanos, me da mucha tristeza decir eso, pero en algunas iglesias ni siquiera se está invitando a las personas a arrepentirse de sus pecados. Es más, ni se les habla de que hay pecado, ¿no? ¡Alaben a Dios! ¡Sientan al Señor! ¡Griten! ¡Vamos! ¡Salten! ¡Brinquen! ¡Oh! ¡Va adelante! ¿Me explico? Y todo es un saltadero, un brincadero, un azotadero, un gritadero, ¿no es cierto? Y jamás le dicen, oye, ¿cómo está tu vida? ¿Arrepiéntete de lo que estás haciendo? No, porque hay que hacerlo sentir bien, y el gozo del Espíritu, ¿verdad? Y el amor, y Dios es bueno, y la victoria, y Dios nos va a dar prosperidad. Me explico, hermanos, estamos en un problema muy serio. ¿Por qué la gente no se arrepiente de sus pecados? Porque no entienden lo que significa la verdadera conversión. Piensan que por ir a una iglesia, saltar, brincar y azotarse, ya es ser cristiano. ¿Qué significa la palabra conversión? La palabra conversión significa literalmente darse vuelta. Es lo que significa. Darse vuelta, girar hacia atrás, volverse a. Convertirse quiere decir, lo leen conmigo bien fuerte, dice, dejar de ser una cosa para ser otra. Dejar de ser una cosa para ser otra. O sea, yo dejo de ser una persona enojona, iracunda y golpeadora para ser otro. ¿Amén? Amén. Sencillo, ¿no? Me acuerdo de un hermano de la iglesia que yo pastoreaba antes. Él, cuando nos dio su testimonio, dice que lo iban a buscar a su casa solo para ir a golpear a otros. Él era buenísimo para los trancazos. Por supuesto, yo siempre le hablé muy tranquilo y con amor, ¿verdad? Él era buenísimo para los trancazos. Entonces, antes de ser cristiano, la gente iba, le tocaba y le decía, oye, hazme el paro, no, mira, tengo un pleito contra él, ayúdame a bronca. Y él ni vela tenía en el entierro, literalmente. O sea, ni conocía a quien iba a ponerle una tranquiza, ni lo conocía, ni era su problema. ¿Pero qué hacía? Pero espérame tantito, ahí voy, ¿verdad? Y unas tranquillas que les dan, ni era su problema, ni le habían hecho nada. ¿Por qué lo buscaban? Pues peleonero. Bueno, era bueno para los trancazos, ¿no? Cuando se convirtió en Cristo, gracias a Dios cambió, amén. Ya no golpeó al pastor nunca, gracias a Dios. Convertirse de sus malos caminos. Dejar de ser una cosa para ser otra. Darse vuelta, girar hacia atrás. El problema de muchas iglesias evangélicas es que están diciendo que tú puedes venir, congregarte y ser parte de la iglesia y seguir haciendo lo mismo con tu vida y nadie se debe meter en tu vida, puedes seguir en el mismo pecado. Bíblicamente eso es incorrecto, porque la Biblia dice que nos debemos convertir de nuestros malos caminos. A esa puerta puede entrar cualquier persona, todos son bienvenidos, sea quien sea, pero en esta iglesia se les va a invitar a dejar sus malos caminos. ¿Amén? Amén. Y nada de que adaptamos la iglesia para ahora que sea una iglesia de homosexuales y lesbianas y tener una mentalidad muy abierta. Eso no es lo que dice la Biblia, no lo vamos a hacer ni aunque cambien las leyes, porque la Biblia dice que se conviertan de sus malos caminos. Cuando una persona se convierte, quiere decir que la misma ha cambiado. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Díganlo conmigo de memoria todos. Dice así la Biblia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, ahora con más ganas, con mucha convicción, y todos, porque todos debemos sabernos ese versículo. Dice así la palabra de Dios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Las cosas viejas qué? Antes yo era eso, pero ya no. Si no hay cambio, hermanos, no hay conversión. Tengan claro esto, por favor. Si no hay cambio, no hay conversión. En otra parte del país, fui a predicar una campaña y al final se me acercó una hermanita y me dijo: hermano, es que yo quiero que ore por mi esposo. Me dijo, bueno, muchas cosas, es esto, es aquello. Entre otras, pues visitaba todas las cantinas del pueblo. Tenía una vida terrorífica, ¿no? Todo el mundo sabía que era un inmoral y todo. Y después me dice, pero él es cristiano. Sí, él hace como 25 años aceptó a Cristo. Dije, a ver, tranquila, hermano. Él no aceptó a nadie. Porque si hubiera aceptado a Cristo en su corazón, él sería una nueva persona, ¿no es cierto? Y él ya no andaría en nada de lo que... Es más, nunca se paraba en la iglesia, imagínate. Es que hace 25 años aceptó a Cristo. ¿Qué aceptó? Nada, ¿no? Nunca se para en la iglesia, se para en todas las cantinas. No ha aceptado a nadie, ¿me explico? Pero a veces hay unos que queremos, si se va a ir al cielo porque hace como 800 años hizo una oración. No. Eso no sirve. Se tienen que arrepentir sinceramente de sus pecados. Amén. Se convirtieran de sus malos caminos. Si no hay cambio, no hay conversión. La labor de la iglesia la dice Santiago 5:20. Léanla conmigo, por favor. Santiago 5:20 dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver ¿a quién? Al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta iglesia, hermanos, vamos a predicar lo que tenemos que predicar, y es predicar en contra del pecado. Amén. Por lo menos mientras estemos los que estamos de pastores, no van a oír de aquí una predicación que diga: tú puedes seguir haciendo con tu vida lo que quieres, puedes tener la preferencia sexual que quieras, puedes hacer lo que tú gustes y mandes, y de todos modos venir a la iglesia y aquí te besamos y te abrazamos y eres... Si te convirtieres de tus malos caminos, es lo que dice la Biblia. Escucha lo que tenemos que predicar. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos, es lo que predicaba Pedro. Así, léanlo conmigo para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertidos. Ahí está la palabra, para que sean borrados vuestros. Hermanos, eso era lo que predicaban los apóstoles, y es lo que predican las iglesias verdaderas hoy en día. Punto final. ¿Sí? Tú no vas a distinguir una iglesia por el edificio enorme que tiene y el letrero ahí que diga: iglesia, Dios es amor, o iglesia, Cristo vive. No. El letrero no es lo que se predica, ¿cierto, hermanos? Amén. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ven lo que es el verdadero arrepentimiento y la conversión? 1 Corintios 6:9-11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, léase homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, que dicen maldiciones. Cuidado si tú hablas con puras maldiciones. Ni los estafadores. ¿Qué dice la Biblia? Heredarán el reino. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Heredarán el reino de Dios. Y ahí está la conversión, noten. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es la conversión. Las primeras palabras, la leen conmigo de nuevo, dice: y esto erais algunos, antes de conocer a Cristo. Amén. Hermanos, esto es el cristianismo. No se dejen engañar por tanta filosofía que hay aún religiosa. Los verdaderos cristianos son los que en un momento dado de su vida
aceptaron a Jesús como su Salvador, se convirtieron de sus malos caminos, empezaron a caminar con el Señor y su vida es una vida nueva, amén, diferente. Ya no quieren andar en su pecado, están tratando de hacer la voluntad de Dios. Han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados en el nombre de Jesús. A esto habéis sido, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Los cristianos no andamos en las mismas cosas que antes de conocer a Cristo. Los cristianos hemos sido transformados, amén. Dice otra traducción, muchos de ustedes hacían esto. Qué tremendo, Pablo hablando en una iglesia como esta. Muchos de ustedes hacían esto, pero ahora han sido lavados y purificados. Dios ahora ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Imagínate que alguien viniera y nos dijera, aquí hay varios que antes eran adúlteros, que antes eran borrachos, aquí hay algunos que antes eran homosexuales, que antes eran afeminados, que antes eran estafadores, que antes hablaban con pura grosería. Es lo que está diciendo, ¿no? A los de Corinto. Pero han sido, ¿qué? Lavados, ¿saben? Antes andábamos en ciertos caminos, pero ya hemos sido lavados. De nuevo te pregunto, ¿por qué muchas personas y hasta cristianos no tienen una conversión en su vida? La segunda cosa, porque no están conscientes que sin conversión vendrán problemas. No están conscientes que sin conversión vendrán problemas. A veces las personas no se arrepienten porque creen que no va a haber problema. La verdad es que a veces no estamos conscientes de que muchos de los problemas que tenemos se deben a nuestro propio pecado, a nuestro propio pecado. La verdad es, hermanos, que tú y yo tenemos que estar conscientes. Vayan conmigo a 2 de Crónicas 6, 24 al 27. Está ahí, dale una vuelta a la página. Ve lo que dice 2 de Crónicas 6, 24. ¿Están conmigo ahí? Escuchen con su corazón. Escuchemos más bien todos con nuestro corazón. Dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias. ¿Lees la siguiente frase conmigo? Dice, por haber pecado. 6, primero leí mal, ¿verdad? Con razón nadie me sigue, hermanos. Y nadie me dice, 6:24 era primero. Si tu pueblo Israel, ve qué interesante. Si tu pueblo Israel fuere, ¿qué? Derrotado delante del enemigo. Y ve lo que dice después. Por haber prevaricado, pecado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti, tú oirás desde los cielos. Pero noten la frase, si tu pueblo Israel fuere, ¿qué? Derrotado delante del enemigo. ¿Por haber qué? Mira, yo lo siento mucho, yo no quiero poner el dedo en la herida ni nada. Muchas personas están en problemas por su pecado. Por su pecado. O sea, su propio pecado les está llevando a estar en problemas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es lo que dice la Biblia. Tienen una vida derrotada, un matrimonio derrotado, sus hijos están derrotados, sus negocios están derrotados, no porque Dios no les quiera bendecir, sino por su propio pecado. 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, ¿qué dice? Por haber pecado contra ti, por haber pecado contra ti. Si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligeres, tú los oirás de los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo. Y nota qué bonito lo que dice, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Jóvenes, señoritas, bueno, siempre hacemos mucho énfasis con los jóvenes y señoritas porque están en una edad de decisiones, ¿no es cierto? Los adultos pues ya tomamos las nuestras, ¿no? Ya te casaste, te amolaste. No es cierto. No es cierto, ya tomaste tus decisiones. Ya has vivido por años, y ya sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Muchas de las cosas que tenemos por consecuencia hoy es por decisiones que tomamos en el pasado, ¿no es cierto? Pero los jóvenes están a tiempo, ¿no es cierto? Yo veo a las señoritas, a los jóvenes y digo, ahí hay esperanza, ¿no es cierto? De que tengan buenas decisiones, de que no se metan en problemas.
Puedes librarte de muchas lágrimas, de muchas aflicciones, de muchas derrotas en tu vida cuando tú seas fiel al Dios del cielo. Y no te metas a hacer cosas que son sucias delante de Dios. ¿Por qué muchas personas y hasta cristianos no tienen una conversión? Porque no están conscientes de que sin conversión vendrán los problemas. Grábate esto en tu mente: el pecado siempre trae derrota y vergüenza. Siempre trae derrota y vergüenza. El pecado siempre trae derrota y vergüenza. No creas que podemos estar pecando y Dios nos va a aplaudir. Eso no se va a poder, ¿no? El pecado siempre trae derrota y siempre trae vergüenza. Número 3, ¿por qué muchas personas y hasta cristianos no tienen una conversión en su vida? Porque no están conscientes de sus pecados y errores. No están conscientes de sus pecados y errores. Aunque usted no lo crea, hay personas que están haciendo muy malas cosas, pero creen que están haciendo bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí. El abuelito de 58 años de este niño que mató a la maestra dijo: yo no lo puedo detener, es su deseo. ¿Y qué hizo? Dijo: yo le voy a ayudar. ¿Cómo le ayudó? ¿Cómo le ayudó? Agarró sus 2 pistolitas que tenía ahí y le dijo: ándale, mi nieto, ándale, mi rey, vaya y haga lo que tiene que hacer. ¿Me explico? ¿Sí me explico dónde estamos viviendo, hermanos? Porque muchas personas siguen en su pecado porque piensan que están bien, porque piensan que están haciendo lo correcto. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo toma vino. Todos los jóvenes se están drogando. Todo el mundo lo ha probado. Todo el mundo está en el viaje. Todo el mundo tiene novios y ya los novios ya no son novios, sino parecen otra cosa, ¿verdad? Y todo el mundo lo hace. Y no tiene nada de malo. La Biblia dice: si te convirtieres de tus malos caminos. ¿Por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo mal? ¿Por qué no dejas de pensar que es correcto o te quieres engañar? Salmo 19:12, léanlo conmigo. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De nuevo, todos juntos, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces no nos damos cuenta de nuestros errores, ¿no es cierto? Mira, los papás que consienten a sus hijos. Ayer en los 15 años, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Llegaron los invitados y traían unos niñitos ahí. No, hombre, parecían antecesores del anticristo, ¿no? Bien bonitos los niñas y todo, pero los papás no hacían nada. Me terminaron yéndose porque pues ya algunos les llamaron la atención, pues estaban ya haciendo rayones y haciendo cosas, aventaron los dulces y preciosos los niños. Pero parecían antecesores de Bin Laden, ¿verdad? Terroristas. Se los van a llevar allá a Irak, ¿verdad? El asunto es que los papás nada estaban así y sonriendo, ¿verdad? Tan preciosos. ¿Tú crees que esos papás, que por cierto tienen dinero y preparación y todo, por cierto, que están dejando de educar a sus hijos y los están consintiendo y los están dejando que esas niñas hagan lo que se les da la gana? ¿Tú crees que ellos saben? Nos estamos equivocando. ¿Tú crees que están conscientes? Muchos consienten a sus hijos pensando que es lo correcto, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios? Líbrame de los que me son. Jóvenes, señoritas, no pienses que estás haciendo lo correcto. Pregúntale a Dios si es lo correcto. ¿Te acuerdas de David? David pensó que estaba a todo dar. Él, no había hecho casi nada, nada más había tenido problemas con Betsabé, sentimentales y ya de lo demás, y después pues como que mandó matar a su esposo, y bueno, pues sí, pues ya se acuerdan la historia, ¿no? Y el buen David andaba como si nada, ¿no? Buen David ahí como en el palacio, como que aquí no ha pasado. Pero había un problema. La ira de Dios estaba sobre ese hombre, que era un hombre que debería ser fiel a Dios, porque Dios le había dado muchas bendiciones, ¿no es cierto? Hasta que Dios mandó a un hombre llamado
Natán, ¿se acuerdan? Y Natán le contó una parábola de una ovejita y le dijo, un hombre tenía muchas ovejas y muy rico y todo, y de repente quiso dar una comida para unos invitados, y en lugar de agarrar su ovejita, ¿qué hizo? Fue con un hombre pobre que nada más tenía una ovejita y se la quitó, aunque esa ovejita era valiosa para él, se la quitó. ¿Y qué hizo? Pues la hizo barbacoa, ¿no? Y se la dio. ¿Y el David qué hizo? Dice la Biblia que se enfureció, ¿te acuerdas? Se enfureció y dijo, vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte. Y después Natán voltea y le dice, tú eres aquel hombre. Dios te ha dado todo, eres rey de Israel, tienes todo lo que quieres, tienes riquezas, tienes honra, tienes autoridad, y fuiste y le quitaste la esposa a Urías. Tú eres ese hombre. ¿David lo había reconocido, hermanos? Hasta que Natán le dijo así con el dedo, le dijo, tú eres ese hombre. Y muchas veces hasta que Dios nos dice, tú eres aquel hombre, tú eres esa mujer que ha metido la pata y ha hecho equivocaciones y está dañando su familia y está destruyendo su hogar y está haciendo tonterías. Tú eres esa mujer, tú eres esa persona, tú estás dañando a tus hijos, tú estás dañando a tus padres, tú eres esa persona. Hasta que alguien nos dice, tú eres, es cuando decimos, ah, caray, creo que sí soy yo, creo que sí le he regado. Gracias a Dios David se arrepintió, ¿no, hermanos? Se levantó y cambió. Eso es conversión. Qué tremendo cuando Dios te dice, tú eres ese hombre. A veces solo así podemos convertirnos de nuestros malos caminos. La última cosa por la cual las personas no tienen una conversión, número 4, porque no están dispuestas a dejar su pecado. No están dispuestas a dejar su pecado. Hay muchos que lo pueden entender. Es más, muchos hasta conocen de la Biblia. Conocen de la Biblia. Ya les he contado una ilustración que tuve hace muchos años en algún lugar del mundo. Fui a una consejería con un hombre que estaba en muchos problemas matrimoniales. Era muy enojón, muy duro con su esposa. Era una fichita, ¿no? Entonces empezamos a hablar con él. Y no era aquí en México, para que no piensen, ya sé quién es. No, era en otro estado de la República. Y después de hablar con él por horas, yo llegué y le dije a mi esposa, ¿sabes qué me sorprendió? Este hombre sabe más de la Biblia que yo. No era cierto, porque yo sabía más que él, pero sabe más de la Biblia que yo. ¿O sabes por qué? Sabía un montón de versículos. Así de versículos, en serio, literal. Y yo le decía algo así, ya me lo sé esto. Y las historias, todo se lo sabía. Y uno dice, bueno, pues si ya te sabes todo de la Biblia y ya eres porque ya tenía años en la iglesia, ¿por qué no te conviertes de tus malos? ¿Por qué? ¿Por qué no se convierte? ¡No quiero! No se me da la gana. Punto. Ya lo sé. Ya me sé los versículos. Algunos hasta te dicen, ya sé, pastor, lo que va a decir, ya. Y ese pasaje, ya. Es más, hasta te lo dicen de memoria. Ya me lo sé, ya. Pero no lo quiero hacer. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Hay personas que no dejan sus malos caminos simplemente porque no quieren dejarlos. Están conscientes que están mal, están conscientes que están dañando personas, a su familia, que están partiéndole la vida a muchos, que su conducta está totalmente errada y equivocada, pero simplemente aman su pecado, no lo quieren abandonar. Ezequiel 2:3 dijo, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes. ¿Cómo le llama ahí a Israel? Gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero nota lo que dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro. ¿Está? Duro rostro y empedernido corazón. Qué duro, ¿no? Y les dirás, así ha dicho Jehová,
Pero noten lo que dice ahí al final. ¿Acaso ellos te escuchen? ¿Acaso? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en su tierra. La iglesia Cristo vive es buena onda, ¿no es cierto, hermanos? Uy, así ni eso contestan, es que entonces ya. A ver, la iglesia Cristo vive es una bonita iglesia, ¿amén, hermanos? Amén. Yo lo digo sinceramente. Nos llevamos bien, hay amistad, hay amor. Son buena onda, la verdad. Y hay muchos hermanos muy padres, muy amigables, muy gentiles. Y con todo y eso, mi esposa me tiene que levantar cada lunes de la depresión, ¿verdad? Es que no cambiamos, ¿verdad? No es cierto, no cada lunes, cada martes. El asunto es, imagínate a Ezequiel, que lo envían a Israel y le dicen, mira, ni te van a escuchar. Son gente de duro rostro y empedernido. Mira, nadie te va. Como que no es muy alentador para ser predicador, ¿o sí? ¿Acaso te escuchen? Pero si no escucharen, ellos van a saber que hubo un profeta en su. ¿Por qué la gente no cambia a veces, hermanos? Porque no quiere. Porque no quiere. Simplemente no quiere. Déjame ir al segundo punto, que en realidad yo sabía que iba a ser ya la conclusión. Nada más que le pongo segundo punto porque puse un primero. Me van a reprobar los alumnos de homilética. ¿Qué resultados vienen por tener una conversión en tu vida? Vamos a 2 de Crónicas 7:14 y vamos a cerrar el mensaje. 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. ¿Estamos? Todos juntos, dice la Biblia así. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La primera pregunta fue: ¿por qué las personas no se convierten de sus malos caminos? Vimos 4 respuestas. Pero la segunda pregunta, y quiero concluir con esto: ¿qué resultados vienen por tener una conversión en su vida? Nota lo que dice la Biblia: no me hagas caso a mí, y entonces yo oiré desde los cielos, ¿sí? Perdonaré sus pecados, ¿sí? Sanaré su tierra. ¿Qué habrá, hermanos? ¿Qué habrá? Se obtiene el perdón de Dios. ¡Qué bendición! Se obtiene el perdón de Dios. Qué triste es sentirse culpable, ¿no? ¿No te has sentido culpable alguna vez? De cosas pequeñas. Ya les he contado cuando yo iba con mi hija Mari, chiquita, un año y cachito, acababa de empezar a caminar, y yo, el buen papá, la llevaba de la mano, ¿no? Y por algo la solté y dije, no, pues ya puede andar bien. Y se le ocurre estrellarse con la cara todo en el pavimento, ¿verdad? Hubieran visto la cara de mi esposa, ¿no? Si no me sentía culpable, pues ya me hizo sentir, ¿verdad? ¿Te has sentido cucaracha alguna vez? Bueno, ahí yo me sentí cucaracha. ¿Te has sentido mal por dañar a alguien? ¿Por contestar algo equivocado? ¿Por no ser agradecido? ¿Por ser un amargoso? ¿Por estar arruinando tu familia? ¿Por estar provocando que se vayan a divorciar? ¿Te has sentido mal? Si te has sentido mal, tienes que dejar tus malos caminos, ir a Dios. Dice, entonces yo te perdonaré desde los cielos. ¿Amén? Yo les perdonaré, lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿sí? Sanaré su tierra. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, encubrir los pecados no sirve de nada. El que encubre su pecado no prosperará, no prosperará. Quiero terminar con este texto. Léalo conmigo. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado. ¿Qué es encubrir el pecado? Taparlo, ¿no? Taparlo. Ya les he puesto esta ilustración muchas veces. Cuando llega el pastor a tu casa ahí con su mejor Biblia y su mejor sonrisa, y llega y tienes lleno de el fregadero, no tienes un arterón de trastes así, ¿no?
el sartén, los trastes, los vasos, creo que hasta los de la cena de ayer, ¿no? Tienes una... ¿Qué haces? Bueno, si agarraste descuidado a la hermana, pues va a aventarle un mantel encima, ¿no? Para que el pastor no diga, está floja, no, Entonces le pones un mantel. ¿Qué estás haciendo? Cubrir, ¿no? Cubrir. Ahora, poniendo el mantel, ¿se soluciona el problema? No. Mágicamente pones el mantel y una varita mágica y ya todos los trastes limpios. ¿Se soluciona? No. Solamente estás cubriendo, ¿no? Para que no se vea. Pero si los trastes se mantienen sucios, y más si comiste ahí carnita de puerco y se quedaron los residuos y la grasita, ¿qué empieza a hacer? A oler feo, ¿no es cierto? El pecado, cuando lo encubres, va a empezar a oler feo. ¿Me explico? Aunque lo cubras. Una rata muerta. ¿A quién le gustan las ratas? Menos muertas, ¿no? Una rata muerta que dices, ¡ay! La voy a dejar aquí en la sala, nada más le voy a poner un cartoncito arriba, ¿no? Para que nadie la vea. ¿Harías eso? ¿Qué hacemos? Pues muchas hermanas nada más se suben corriendo a un banco, ¿verdad? Pero alguien tiene que sacarla de la cola, así imagínate, y sacarla, ¿cierto o no? Encubrir no sirve de nada, ¿o sí, hermanos? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Podemos hablar mucho de eso. Y yo no sé qué hay en tu corazón, no sé qué hay en tu vida, pero yo sé de mí, como dijo Brandon hace rato en su bonito mensaje. Yo sé de mí. Cuando me puse de rodillas y le pedí al Señor, ¿verdad? En cuanto a esta predicación, el Señor trajo a mi mente varias cosas en las que yo tengo que convertirme de mis malos caminos. Si tú haces lo mismo, te arrodillas, te aseguro que Dios tiene una listita que te va a poner ahí en la mente. Y te va a decir, ya deja esto, deja aquello, conviértete de tus malos caminos. El arrepentimiento y la conversión siempre es el mejor camino, siempre es el mejor camino. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres las bendiciones del Señor? ¿Quieres fruto que a vida eterna permanezca? ¿Quieres que tu familia mejore, que tu matrimonio sea estable? ¿Quieres aún tener prosperidad y bendición aún en lo material y que esto perdure porque tú lo estás usando para la gloria de Dios? El que encubre su pecado no prosperará. El que le confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si los chinos supieran este versículo, estarían de rodillas orando a Dios. Si las personas de Etiopía y Kenia supieran este versículo, estarían de rodillas orando a Dios. Si las personas de Australia creyeran en el Dios Altísimo, estarían de rodillas orando a Dios. Pero tú y yo lo sabemos, ¿amén? Así que vamos a decidir convertirnos de nuestros malos caminos. Puestos en pie. Hagamos una oración.